Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en esta parte vamos a ver la parte de dinámica, ¿bien? Entonces, como ustedes ya saben, estuvimos viendo la parte de cinemática y ahora vamos a ver la parte de dinámica. En la cinemática veíamos que los objetos se mueven y podíamos calcular la velocidad con lo que lo hacen, el tiempo que se demoran, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver por qué se mueven esos objetos debido a qué lo hacen, ¿bien? Entonces, esta, como siempre, es la parte teórica y bueno, recalcarles que me sigan en todas mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, se suscriban para que pueda poder subir mucho más contenidos y bueno, vamos con el video de la parte dinámica, la parte teórica. Bien, ¿qué es la dinámica? La dinámica es la parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que producirán sobre el movimiento de ese cuerpo. Bien, entonces tenemos como conceptos principales a la fuerza, la masa, el peso y la aceleración. La fuerza es aquello que produce cambios en el movimiento de un objeto. Es una magnitud vectorial. Bien, ahora vamos a ver qué es una magnitud vectorial y cuál es la diferencia con una magnitud escalar. La masa, la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Es una magnitud escalar. El peso, una medida resultante de la acción que ejerce la gravedad y tiene como formulita peso igual a masa por gravedad. La aceleración, que sería la variación de velocidad en una unidad de tiempo, eso ya lo vimos. La aceleración igual a delta velocidad dividido delta de tiempo. ¿Bien? Entonces, una magnitud escalar es aquella que está completa cuando tiene el número y la unidad. Por ejemplo, en el caso de la masa, podríamos decir 10 kilogramos. Y está completa. ¿Bien? En cambio, cuando hablamos de una magnitud vectorial, tenemos que dar el número, la unidad y decir hacia dónde se dirige. Bien, entonces yo podría decir que son 10 newton, por ejemplo, la fuerza 10 newton, pero tengo que decir si va a la derecha, a la izquierda, va arriba o va hacia abajo. Bien, hay que indicar eso. Bien, para esto entonces tenemos leyes. Bien, las conocidas leyes de Newton. Vamos a tener la primera ley de Newton, que es el principio de inercia. Nos dice que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, recuerden que eso es un MRU, a menos que se aplique una fuerza externa. Bien, si se le aplica una fuerza externa, va a cambiar el reposo o va a cambiar ese movimiento constante que tenía. Digamos un ejemplo, un balón de fútbol que está en el suelo se quedará ahí a menos que alguien le aplique una fuerza externa. La segunda ley de Newton, que es el principio fundamental. Ojo que esta es la más importante de las tres leyes que vamos a utilizar aquí, ¿bien? La fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración. ¿Cómo demostramos esto? Por la formulita, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas van a ser iguales a la masa por la aceleración. El ejemplo, mientras más fuerza se aplica al empujar un objeto, mayor aceleración conseguirá ese objeto. También es más fácil que tenga mayor aceleración un objeto pequeño a comparación de un objeto mucho más grande. La tercera ley de Newton es el principio de inercia y nos dice que toda acción genera una reacción igual pero de sentido contrario. Ejemplo, cuando queremos mover un sofá, la fuerza aplicada sobre el sofá hará que éste se mueva, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta, que nosotros percibimos como una resistencia. Bien, entonces es necesario tener en cuenta que la tercera ley de Newton habla de dos cuerpos, bien, y dos fuerzas aplicadas en distintos cuerpos. Una de ellas, por ejemplo, si yo empujo el sofá, estoy haciendo una fuerza sobre el sofá, que esa fuerza va a estar concentrada en el sofá, ¿bien? Pero el sofá me va a devolver una fuerza a mí, que va a tener la misma, eh, va a ser la misma cantidad, pero en sentido contrario, ¿bien? Entonces, como vamos a ver después, no lo podemos aplicar con el diagrama de cuerpo libre, porque estamos hablando de dos cuerpos distintos, ¿bien? Ahora vemos qué es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a tener unidades. La unidad de fuerza se va a medir en newton, la unidad de masa se va a medir en kilogramos en general aquí para estos ejercicios y la aceleración, como ya saben, se mide en metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora veamos qué es un diagrama de cuerpo libre. Bien, es la representación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. A partir de esta gráfica se pueden evaluar las fuerzas que actuarán en el eje X y las que actuarán en el eje Y. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner como ejemplo una caja, bien, una caja que está apoyada sobre el suelo
y que sobre ella vamos a aplicar una fuerza, ¿bien? Una fuerza que es esta fuerza F en dirección oblicua. Esta sería la fuerza que yo aplico para que pueda mover la caja. Pero ojo, cuando yo tengo esto, no solamente va a estar interactuando la fuerza F, sino que van a interactuar un conjunto de otras fuerzas más. Por ejemplo, el peso, bien, siempre va a afectar debido a la gravedad. Y recuerden la fórmula, peso es igual a masa por gravedad, ¿bien? La normal, que siempre se va a dirigir para arriba, ¿bien? Y tenemos la fuerza de rozamiento, que sería la fuerza que se opone al movimiento. Bien, cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a agarrar ese objeto, uno solo, ojo, recuerden eso, un solo objeto, y vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan en él. Bien, entonces, transformemos la caja en un solo punto, y a partir de ahí vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. Bien, esto es el diagrama de cuerpo libre. Bien. ¿Para qué nos sirve el diagrama de cuerpo libre? Para que después nosotros podamos aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bien, descomposición de fuerzas. Es la conversión de una fuerza oblicua en sus dos componentes. Uno de esos componentes quedará ubicado en el eje X y el otro en el eje Y. Se usan para las fuerzas, o sea, vectores oblicuos, es decir, cuando las dibujamos en diagrama de cuerpo libre, que no quedan ubicadas en ninguno de los ejes, por lo que no podemos aplicar la segunda ley de Newton hasta que hagamos la respectiva descomposición de fuerzas. Bien, entonces, miremos este gráfico. Tenemos aquí la fuerza F. Si nosotros regresamos a este dibujo, recuerden que es esta fuerza, ¿bien? Es oblicua. Entonces, no está en el eje X, tampoco está en el eje Y, ¿bien? Entonces, copiando el mismo dibujo, tenemos la fuerza F oblicua. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Adecuarla para que esté en el eje Y y en el eje X. Eso es lo que se llama descomposición de fuerzas. Entonces, esta fuerza F desaparece y nos van a quedar sus dos componentes, la componente F en Y y la componente F en X. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hallar F en X o F en Y? Para F en X, tenemos que multiplicar la fuerza F por el coseno del ángulo que va a estar aquí. Bien. Si no lo ven, acá no lo puse, pero aquí estaba el ángulo. Bien, copié la misma fuerza F. Aquí está el ángulo, en ese mismo lugar sería representado aquí. Bien, entonces en esta parte es donde está el ángulo. Ahí siempre nos van a decir cuánto vale el valor del ángulo. Con la calculadora tenemos que sacar el coseno de ese ángulo, lo multiplicamos por el valor de la fuerza F y nos da F en X. Y para F en Y hacemos lo mismo, solo que vamos a multiplicar la fuerza F por el seno del mismo ángulo. Bien, eso sería todo por ahora. Y bueno, espero que sigan en todas mis redes sociales. Espero que les sirva, que les vaya ayudando un poco en los temas. Y nos estamos viendo. Síganme en mi canal de YouTube, suscríbanse. Y bueno, nos vemos en una próxima clase.